Santo, santo es Señor, con los siglos con poder. Lo que existe es por Él. Bendiciones y buenos días a mis queridos hermanos seguidores de Cristo. Antes que nada, ustedes saben que el pastor salió ayer para afuera y que regresará en 21 días aproximadamente. Tanto mi persona como el hermano Juan estaremos a cargo de la palabra durante estos 4 domingos, empezando con hoy. El domingo que viene va a tener la palabra el hermano Juan, me va a ayudar ahí para yo no ir tan forzado, con 4 domingos de corrido, y yo haré entonces el día 7, domingo 7 y el domingo 14, porque el 19 parto para Estados Unidos también, pero ya el hermano Jorge, nuestro querido pastor, estará aquí el día 17, si así Dios lo permite. Eso para que ustedes sepan que necesitamos que todas las cosas funcionen en la ausencia de nuestro querido pastor que nos dirige y que Dios ha puesto tantas gracias sobre él. Amén, hermanos. También quiero hacerme partícipe de Rosal y Arileidi, que tuvieron la pérdida de su padre. Siempre son cosas que la iglesia tiene que saber, que cuando se muere alguien de la familia, pues nosotros tenemos que apoyar en lo espiritual y en lo que sea necesario. Así es que ellas reciban de parte de la iglesia nuestro sentir por la pérdida de su padre. La alabanza que acaban de escuchar, lo más probable es que la use la usamos ahora y la vamos a usar también para el domingo 7, para la Santa Cena, porque tiene que ver mucho con lo que voy a predicar. Y hay algo que me está haciendo como una comidilla en lo espiritual, en el corazón. Y yo no he preparado ese mensaje, pero lo voy a preparar. Por lo que le voy a leer ahora, que no tiene nada que ver con el mensaje. Sí va a tener que ver, que lo más probable, con el mensaje del día 7 de la Santa Cena. Pero esto me ha motivado mucho, y lo estuve discutiendo con el pastor antes de irse, porque me llamó la atención de cosas que a veces están en la Biblia y te resaltan y te dan en la cara y tú no los ves. Yo quiero que por un momentico vayan al libro de Jueces, en el capítulo 13. Jueces, capítulo 13, en el versículo del 1 al 11, que les voy a dar este slide para que vayan pensando en eso para el día de la Santa Cena. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 13, versículo 1 al 11. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nada extraño en esa época. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, al que se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Este texto trata del nacimiento de Sansón. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y eso es lo que yo quiero que ustedes apuntalen ahí en su mente a partir de ahora. El ángel de Jehová. Se le apareció al ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a la luz un hijo. Esto apunta al nacimiento de Jesús, cuando el Espíritu Santo posee a María en esa escena que nosotros sabemos, en la encarnación de Jesús, en el cuerpo que iba a ser ya hijo de Dios, ya en lo físico, en la parte carnal. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no va a pasar sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios, es decir, apartado desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo absolutamente su nombre, nada. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque este niño será nazareno a Dios desde el nacimiento hasta su día de su muerte.
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios, otro texto muy importante que se le añade a Moisés en el Antiguo Testamento, varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios, de Jehová, volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido, Manoah, no estaba con ella. La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón, el ángel de Jehová, que vino a mí el otro día. Y se levantó Mahona y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Y eso es lo que yo voy a predicar hoy, acerca, desde el punto de vista bíblico y teológico, lo que es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, le dice. Es la misma forma en que el Señor se le presentó a Moisés el día de la zarza, y por lo cual, claro, lo voy a dejar hasta ahí, porque lo ideal es buscar algo que cuando uno lee la Biblia e investiga, salen cosas que son muy interesantes, por lo que significa no solamente la palabra varón de Dios, sino el ángel de Jehová. Porque dentro de todos los textos del Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Joel, donde se menciona yo soy, hay algo sumamente poderoso, y es que ese yo soy, como ángel, y se lo voy a dar como tarea para que lo investiguen, es el único que puede, de todos los ángeles, le di una pauta ahí, recibir adoración. No hay ningún otro ángel en la Biblia que le sea permitido recibir adoración. Pero eso se lo quise traer, porque precisamente hoy el tema es: antes que Abraham naciera, yo soy, dice el Señor. Bendiciones y saludos a la asamblea de Dios Padre y de nuestro Hijo Señor Jesucristo. Reciban bendiciones de lo alto hasta que sobreabunden. Amén. Último y tercer mensaje de esta serie de 3 que comenzamos en abril. Señores, ya estamos a mitad del año, lo que significa que de esto va sumamente rápido. Todo por la voluntad del Señor, cumpliéndose durante este año el propósito, así como no, que nos propusimos durante todo este año 2024. ¿Qué nos propusimos? Acercarnos más al Señor por medio de la palabra, para tener una mejor y mayor comprensión y conocimiento sobre la deidad y la persona que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos predicado 5 mensajes que van en la misma tónica y en la misma dirección. En enero le prediqué sobre la sencilla manera de cómo agarrar un texto bíblico, desmenuzarlo, que el texto lo confrontemos, los hablemos, como el pastor decía en aquella oportunidad, el método de inducción. Yo le llamo la W, que son todas las palabras en inglés que cuestionan qué, cuándo, where, dónde, todo ese tipo de palabras en inglés. Amén. Hemos predicado esa parte para analizar cualquier texto. En febrero vimos lo que es la poderosa palabra de Dios, considerada palabra como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, produciendo en nuestros corazones una profunda realidad de transformación que solamente Dios lo puede hacer, para salvación nuestra y vida eterna nuestra. Amén. En marzo estuvimos predicando acerca de la característica que encierra el poder del Evangelio, que es la palabra de Dios, para aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salvación y vida eterna, como dice el apóstol Pablo. En el mes de abril estuvimos predicando acerca de lo que es y debe de ser la vida cristiana. Y el mes pasado de mayo le prediqué cuáles eran las metas a seguir en este caminar de nosotros como cristianos que somos. Hoy vengo a terminar con este hilo rojo espiritual, con lo que nos hemos propuesto durante este año, en el inicio del año 2024, y es que por medio de reflexionar, estudiar, escudriñar más la palabra de Dios, nos acercara más a Él, a su persona, a su poder, a su deidad,
a un Dios de disciplina, a un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que es amor, un Dios que es también fuego consumidor y que al mismo tiempo es un príncipe y Dios de paz. Todo según las profecías del profeta mayor Isaías, que dice que Jesús es nuestro príncipe de paz. Isaías 9, 6, 7 dice lo siguiente: porque un niño no es dado, hijo no es dado, porque un niño es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo más poderoso ahora, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino va a estar disponiendo su autoridad, confirmando su juicio y su justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque los celos de Jehová están sobre él. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Hoy vengo a hablarle sobre una de las declaraciones más poderosas que ustedes pueden encontrar en las Sagradas Escrituras. Bueno, lo voy a hacer ahora. Lo vamos a hacer al final. Recuérdamelo al final, para no contaminar eso ahora. Le voy a hablar acerca de la declaración más poderosa, la máxima declaración que hiciera Jesús sobre sí mismo, con relación a lo que es, que Él era antes de la fundación del mundo, es ahora y será después. Lo que la Biblia y la parte teológica cristiana considera la preexistencia. Sin quizás una declaración más poderosa que apunta y va en la dirección a que su existencia era y estaba concebida desde antes de la fundación del mundo. Busquen en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 8, en el versículo 56 al 59, voy a hablar un poco de esos capítulos, me voy a ir un poquito al capítulo 4 para poder adornar esta palabra. Cuando lo tengan me dicen amén. 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 56 al 59. Voy a aprovechar antes de esto, quiero tanto a Nidia, que creo que se va, y Fátima y Víctor, desearle los mayores de los parabienes que se le puede desear a un hermano en Cristo Jesús. Son decisiones que ustedes han tomado a nivel de su familia y ustedes como personas ya adultas sabrán lo que van a enfrentar. Que el Señor derrame su misericordia, su bondad sobre ustedes en esta nueva etapa que van a emprender con su vida, con sus hijos allá, y que este tipo de cosas, como yo estaba hablando con mi hermano Juan en esta semana, nosotros hemos sido una iglesia más que exportadores de cristianos. Si nuestra iglesia, todo el que estaba aquí, independientemente, aparte de una pequeña división que hubo con un grupito que se fue, formaron otra iglesia, y eso, nosotros hubiésemos llegado casi a 300 miembros. De todas las personas que han estado, han llegado, se van, y aún así nosotros nos mantenemos en pie. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, está confirmando que el remanente que ha quedado aquí y el que quedará es porque Él nos ha sostenido hasta este momento. Amén. Y esa es la grandeza de esta iglesia, el mover del Espíritu Santo, que espero que a ellos lo sigan donde quiera que vayan, porque ustedes no se pueden desprender de que este ha sido su nacimiento en la vida espiritual. Amén. Cuando tengan el texto me lo dicen para continuar con la palabra de hoy. Dije capítulo 8 del Evangelio de Juan, en su versículo 56 al 59, y voy a estar apuntando la palabra. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días. ¿Y qué dice el texto? Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y tú dices que has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se le escondió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, termina este versículo 59 diciendo que se fue. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu gracia, tu misericordia, Señor, por mostrarnos tu poder a través de la historia.
porque tú eres tan grande, Señor, que pudiste vencer todas las adversidades. Y aunque esta gente intentaron matarte, no pudieron quitarte la vida, porque era un pacto entre tú y tu Padre. Te damos gracias a nosotros porque tú eres el eje central de nuestra existencia. Pablo nos enseñó muchas cosas hermosas a través de las Escrituras. Y desde cierto punto de vista también, Lutero nos quitó cierto velo para que hoy nosotros pudiéramos ver tu gracia y tu misericordia derramada sobre nuestros corazones. Que tuviéramos luz, aparte de la luz que tú trajiste al mundo cuando tú llegaste. Porque tú viniste como la puerta, como la luz, como el camino, la verdad y la vida. Porque tú eres el monogénesis, el monogénito y el único Hijo de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo, como dijiste, no nos va a dejar solo, va a mandar al Consolador. Los enviaste y ha estado con nosotros, guiando a esta grey de los seguidores de Cristo de la Aruba 101. Te damos gracias, Señor, por lo que podemos hacer en tu nombre. Permítenos hablar como debemos, predicar tu palabra. No como yo la quiero interpretar, sino lo que dice el texto, lo que ella misma habla por sí misma, que ella no requiere de que nadie la interprete, porque es palabra de Dios que alabamos, Señor. Te honramos, te bendecimos, te alabamos y te damos honra y gloria, porque tú eres el Dios eterno, el príncipe de paz. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, seguidores de Cristo. Empiezo por decirle que cuando aquí dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que estamos presenciando desde el punto de vista bíblico es la declaración más pura, más poderosa y sin ningún tipo de adorno que el Señor hiciera en toda su vida y en todo su ministerio de 3 años y medio. Que eso le quede claro. Amén. No fue que esta declaración fuera pasada por alto por la audiencia que él tenía en ese momento, de esos judíos fariseicos que no era un fly al pitcher. No pasó nunca desapercibida esa declaración ante esa ausencia. No. Ya que los judíos y fariseos ortodoxos que estaban ahí con él, tomaron incluso piedra para tirársela y poderlo matar, para arrojársela, lo apedrearon, pero como termina diciendo el versículo 59, Jesús se le oculta, sale del templo, lo atraviesa por medio de la concurrencia y se le escapa, como aquella canción de Sandro, como el agua entre los dedos. Se le va y no pudieron hacerle daño. Dice el versículo 59, tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Una de las cosas que tenemos que ver es que Juan aquí en este evangelio está describiendo a Jesús como el logo, la palabra eterna, el logo encarnado, la palabra eterna de Dios. Es decir, hermano, todo el poder de la creación fue manifiesta en el logo. Miren lo que dice el evangelio de Juan en su versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. Amén, hermano. Miren, todavía en la actualidad, yo sé que eso no pasa aquí, pero vamos a decirlo así. Todavía en la actualidad, por ahí hay personas que cuestionan, se preguntan si Jesús dijo en alguna ocasión, en algún momento, que Él era Dios. Y con esta palabra yo pretendo despojar cualquier pequeña duda que pueda quedar flotando en el aire de nuestra mente, a ese respecto, que pueda quedar en la mente de alguno de nosotros. Amén, hermano. Y una de las cosas primarias, principales, es que todas las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús, si era o no era el Hijo de Dios, fueron contestadas en el Nuevo Testamento, sobre si Jesús era o no era el Hijo de Dios. Amén, hermano. De si Jesús era o no era el Hijo de Dios. Hoy vamos a ver el yo soy más controversial de Jesús, y es este.
que dice así: antes que Abraham naciera, yo soy. Y le digo que este yo soy del capítulo 8, versículo 58 del Evangelio de Juan, es el octavo yo soy del que habla de Jesús en todas las Escrituras. Amén. Cuando hablamos de lo yo soy de Jesús, se enumeran como que si fueran solamente 7 yo soy. Pero los eruditos bíblicos, los analistas bíblicos, los grandes teólogos de los últimos años dicen y piensan que este yo soy del capítulo 8 de Juan es el más diferente a todos los demás yo soy de Jesús, y es por una sencilla razón. Porque los primeros o los otros 7 yo soy empiezan con la palabra yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, y así sucesivamente. Pero en este caso, del yo soy de este capítulo 8 de Juan, el pronunciamiento que Jesús hace, lo hace al final. Y termina con esta palabra. Jesús le está diciendo a los fariseos, le dice: antes que Abraham naciera, yo soy. Y se cree que este yo soy debería ser quizá el primero y debe de estar incluido en la lista de todos los yo soy, ya que este yo soy es el más poderoso y el más dramático de todos los yo soy que Jesús dijo en algún momento en su existencia. Y para que podamos entender esto y ver la fuerza poderosa de esta declaración que Jesús hace, vamos a poner nuestra atención en esta mañana de hoy, le pido así, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8. Esta declaración aparece en el versículo 58, donde Jesús le dice a los judíos y fariseos: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora bien, para que podamos entender y comprender lo que yo le quiero hablar en esta mañana a ustedes, debemos de irnos un poquito más antes a esta parte. Recuérdense que todo texto, usted tiene que analizar el texto y irse dentro del contexto, porque el contexto final es el que le va a dar el texto y le va a dar la orientación bíblica a la persona que está estudiando. Entonces, por eso nos vamos a ir al versículo 31 del mismo capítulo 8, que fue, ¿qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que provocó y precipitó esta discusión sobre la relación de Cristo Jesús con el patriarca Abraham? Y vemos aquí en este versículo 31 que Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a seguida le dice en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Amén, hermanos. Es en este contexto precisamente, mis queridos seguidores de Cristo, en el que Jesús le estaba diciendo a estos judíos fariseicos: antes que Abraham naciera, yo soy. Y esta es una declaración más importante que haya hecho Jesús y haya pronunciado. Y no es, oigan bien, vamos a estar claros en una cosa, no es que las otras declaraciones que él hiciera en todo su ministerio no tuvieran importancia. No, puesto que Jesús era Dios. Y todo lo que él decía lo estaba diciendo la palabra de Dios. Él era el logo, él era encarnado y él era el Dios. Amén. Sino que él dice: si continúan en mi palabra, entonces ustedes van a ser mis discípulos. Hay una condición. Y les digo que un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, es aquel que no solo de manera casual o de vez en cuando presta atención a la palabra poderosa dicha por el Señor. No, diría el apóstol Pablo. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que permanece, se queda, se mantiene su postura de aprender y de estar bajo los pies de Cristo, y sobre todo viendo y escuchando y escudriñando su palabra. Amén. El Señor le dice: sí. Es una condicionante, sí. La condicionante importante y necesaria en este contexto: sí. Si continúan en mi palabra, entonces son mis discípulos. Y es cuando conocerán la verdad, y la verdad le vas a hacer libre, lo va a libertar. ¿Y qué es lo que está hablando Jesús? ¿De qué es que está hablando Jesús aquí? Jesús le está hablando a ellos de liberación. Y estos judíos ortodoxos no creían en liberación. Jesús le está hablando a ellos de liberación.
de la liberación que Dios trae a las personas cuando ingieren, cuando consumen, por decirlo de una manera más poderosa, la verdad que está en Él revelada. Amén, hermano. Es decir, que esas promesas se le da a aquellas personas, no dice este texto, no está diciendo este texto, que están y contienen o continúan con Cristo en su verdad y en su poder y en su deidad. Y esa verdad, entonces, cuando tú estás en Cristo, la comprendes y estás en Él, es la que te va a permitir tú no ser un esclavo, tú ser libre. Amén. Ahora bien, para aquellos que no creen en Jesús, estas palabras eran palabras muy incendiarias. Eran palabras de fuego, palabras poderosas. Estas personas se enfurecieron y miren la razón por qué se enfurecieron. Ellos le contestaron: somos nosotros descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo dices tú, Jesús? Le dicen los judíos fariseicos, que seremos libres. Porque Jesús le está hablando de liberación. Es decir, Jesús, tú estás actuando como si nosotros fuéramos una especie de esclavo. Y nos está diciendo que tú ofreces liberación. Es decir, que para ser liberado, para yo tener libertad, primero tengo que ser un esclavo. Y no estamos en esclavitud, le dicen ellos a Jesús. Entonces, ¿por qué? O bueno, porque ellos entendían que como eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, que ellos eran pueblo de Abraham, ellos lo tenían todo. Y es así como en este texto, dentro del contexto de este capítulo 8 de Juan, es mencionada esta mención de Jesús con Abraham, entre Jesús y los judíos fariseos, y en medio de esta polémica entre Jesús y los judíos. Ellos, ¿a qué apelaron? Ellos apelaban a Abraham, a su relación con Abraham. ¿Pero para qué? Para negar que tienen necesidad de ser libertados. Por ahí es que viene el problema. Vayan cogiendo el hilo del texto. Le diré que en los días de Jesús había muchas personas que creían que por solo haber nacido judío ya lo habían logrado, ya eran salvos, siempre salvos, como dice mi hermano Rafael. Ya eran salvos, ya estaban incluidos en el reino de Dios. Y una de las razones por la cual el apóstol Pablo tuvo que elaborar el punto de que el que es judío internamente tiene la circuncisión del corazón. Y no todos los que tienen el linaje biológico de Abraham van a recibir las promesas que Dios le ofreció y le dijo a Abraham que le iba a dar. ¿Por qué? Porque por Isaac vendría la simiente. Y hoy en día tenemos ese mismo problema aquí en la iglesia. Te preguntan, ¿tú eres cristiano? O claro, por supuesto que yo soy cristiano. Nací cristiano, nací en una familia cristiana, voy a la iglesia y tú sabes cómo es ese tigueraje de la gente, tú sabes cómo es, que llegan a la iglesia, se convierten y a los 3 días están hablando un lenguaje de una gente que tiene 40 años en la iglesia. Amén, hermano. Nací cristiano, vengo de una familia cristiana y tú sabes cómo es. Y para nada es así, no, diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pues nadie nace siendo cristiano, nadie está automáticamente en el reino de Dios porque sus padres hayan sido cristianos. Amén, hermanos. Laura y Edwin no serán cristianos si ellos no confiesan con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador, aunque Edwin y Kissy sean cristianos. Igualmente los hijos de Ale y de Teresa y cualquier hijo de nosotros aquí. Que se olviden de ese cuento. Nadie está automáticamente en el reino de Dios porque sus padres hayan sido cristianos. Necesariamente tienen que estar en Cristo Jesús para ser cristianos. Y ese mismo error, oigan bien, fue el que estamos viendo que fue cometido en este texto por los oponentes de Jesús cuando dijeron que eran descendientes de Abraham. ¿Y cómo nos puede decir que seremos liberados? Le preguntan ellos a Jesús.
Y es cuando Jesús les responde, en verdad les digo, con toda certeza, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjense ya cómo Jesús empieza a profundizar y a sacarle todo, no voy a decir los trapitos sucios a ellos, pero sí decirle cuál era el error que ellos estaban cometiendo. Y el esclavo no queda en la casa, le dice el Señor, para siempre. El Hijo sí permanece para siempre en la casa. Así que, si el Hijo nos hace libres, entonces, le está diciendo el Señor, serán ustedes realmente libres. Ahora bien, aquí hay algo muy poderoso. Presten atención. Jesús aquí hace otra referencia a la esclavitud. Lo hace con relación a la libertad. Oigan bien, con relación a lo que se conoce teológicamente como el libre albedrío. Y pudiera ser que el problema aquí con estos judíos fariseicos fuera principalmente el problema que la gente tiene una comprensión muy diferente de la libertad y del libre albedrío. Igualmente sucede en este contexto con la soberanía divina de Dios, con la elección divina de Dios. Y por eso muchos dicen y creen que el hombre tiene libre albedrío. Y en la iglesia siempre se ha dicho que tenemos libre albedrío, ya que somos criaturas evolutivas, porque Dios nos ha dado mente y una razón. También nos ha dado voluntades y ejercemos esas voluntades. Y el problema es que esas voluntades las estamos tomando, las estamos ejerciendo todos los días, estamos tomando decisiones a cada minuto, a cada instante, en el día a día. Es decir, estamos cada uno de nosotros los que estamos aquí en capacidad de elegir libremente. Nadie nos está condicionando o nadie nos está poniendo una pistola en el pecho o en la sien. Ni tampoco somos robots que no tienen mente, ni tienen alma, ni tienen espíritu, sino que se la ponen electrónicamente. Porque ellos no tienen la voluntad propia como la nosotros, los seres humanos, que fuimos hechos por un soplo de vida de nuestro Padre del cielo. Amén. Nuestro problema con Dios es ese precisamente. Es que somos seres humanos. Y por eso vamos a tener problemas con el Señor. Y que como dice Proverbio, capítulo 3, presten atención. Fíate de Jehová de todo corazón, versículos 5 y 7, y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia y no en la prudencia divina de Dios, sino en la prudencia de nuestros corazones, entonces ahí mismo comienza nuestro gravísimo y gran problema, producto del pecado y de nuestras decisiones erróneas que vamos tomando en el día a día. Esto se debe a que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra condición de naturaleza caída son decisiones pecaminosas en la gran mayoría de las veces que la tomamos. Amén. Duele, pero es así. Todo porque elegimos según nuestros deseos. Y que la Biblia dice que esos deseos nuestros, el tuyo y el mío, son malos y son de continuo hacia el mal. ¿Lo quieres ver bíblicamente? Muy simple. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo ¿a qué? Al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿dónde? En su corazón. Así como le dolió a él que tuvo esa pasión de sentir lo malo que somos, así es, por la causa de nuestras pasiones como seres humanos, es que nosotros nos metemos en gravísimos problemas. Es que estamos, por así decirlo, muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Efesios lo dice muy claro.
y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Aunque biológicamente, mis queridos hermanos seguidores de Cristo, estemos más vivitos y coleando que cualquiera, estamos caminando según el curso de este mundo, según el príncipe de este mundo y del poder del aire que gobierna Satanás, y que continuamos haciendo los deseos de la carne, es lo que nos dice las Escrituras. Míralo aquí en Efesios. Efesios 2:3, ¿qué dice? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de la ira, igual que todos los demás. Y ahí es que radica nuestro gran problema. Así que las Escrituras, para que ustedes estén claros, la palabra de Dios, que es la Biblia, lo deja muy claro y muy establecido, que estamos activamente involucrados en tomar decisiones de las cuales todos aquí, todos sin excepción, todos somos absolutamente responsables, y que nos exponen directamente, cuando lo hacemos mal, al juicio de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mas sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que somos esclavos y que estamos esclavizados por el pecado. Estamos libres de coerción. No estamos coercidos, estamos libres de coerción, pero no tenemos lo que San Agustín de Hipona llama libertad real. Amén, hermano. ¿Tú sabes por qué? Esto es así, así es. Seguidor de Cristo, nosotros no estamos libres de nosotros mismos. No estamos libres de nuestra propia inclinación pecaminosa y de nuestros apetitos pecaminosos. ¿Quiere que te lo diga de otra manera más poderosa? Aquí lo vas a ver. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Versículo 13 del capítulo 1 al 15. Cuando alguno de nosotros es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da luz? La muerte. Por eso Pablo dice en ese versículo 1 de Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo porque somos esclavos de nuestra propia concupiscencia e impulso de nuestros pecados. Amén. Y le digo que esto es lo que la palabra nos enseña una y otra vez. Todas las Escrituras nos enseñan de que por ahí andamos. Es decir, que la doctrina humanista del libre albedrío y la postura pagana del libre albedrío dicen que el hombre es libre, y no solo libre de toda coerción, sino que el hombre es libre en el sentido de que su voluntad es indiferente, que no tiene predisposición, inclinación ni tendencia hacia el pecado. Y digo yo, como digo muchas veces, que qué grandes son nuestras miserias humanas y que por eso están, como le digo a Licito cuando estoy discutiendo con él, a mi hijo, tú estás totalmente equivocado. Por eso están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque tanto los paganos como los humanistas niegan el carácter radical de la caída del hombre, pero la Biblia es clara y precisa, nos enseña que somos criaturas caídas, que todavía elegimos y tomamos decisiones, pero esas decisiones las tomamos en el contexto de nuestra condición caída de pecado. Y ahí es que está nuestro grave problema. Seguidor de Cristo, miren, de la única manera en que podamos salir de esta prisión es si Dios en su amor infinito y su misericordia nos libera. Y esto es precisamente lo que estos líderes judíos, fariseicos, no querían ni escuchar ni querían entender de lo que Jesús le estaba hablando. Decían ellos, no nos hable de ser esclavos. No somos esclavos de nadie. Y Jesús le dijo, ustedes pecan y todo el que peca es un esclavo. No el esclavo, oigan bien,
necesariamente de los egipcios, que tuvieron 400 años bajo el dominio de los egipcios. No esclavos necesariamente de los babilónicos, que tuvieron 70 años bajo el dominio de los babilónicos. Ni tampoco esclavos de los romanos. No. Pero si eres un esclavo de tu propia concupiscencia, que engendra pecado. ¿Y sabemos por qué, seguidor de Cristo? Porque el pecado reina y se ha enseñoreado en ti y en mí. Te lo voy a poner de una manera más poderosa, con el hombre más acertado y poderoso de las Escrituras en cuanto a la aplicación de un texto bíblico, el apóstol Pablo. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 23, para confirmar esto que yo le vengo hablando. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acuérdense de aquel mensaje que yo prediqué el año pasado, que yo decía, no hago el bien que quiero. Es decir, quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Basado en este texto y en ese mismo versículo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo que dice Santiago en el capítulo 1. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi sangre. Porque según el hombre interior me deleito en las leyes de Dios. Pero veo otra ley que están en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo ¿a qué? A la ley del pecado, que está ¿dónde? En mi miembro. Por eso lo que voy a decir ahora, y es la exclamación que Pablo utiliza aquí, que no la tenía preparada, pero la voy a decir. Nada más tenemos una salida, como yo dije ahorita, si Dios nos libera de eso. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Es decir, el pecado gobierna y mora en nuestro cuerpo mortal. Santiago lo dice y no se lo vuelvo a repetir. Para Jesús, ahí es que está el problema nuestro. No solamente de los fariseos, de los judíos fariseicos, sino de todo el mundo. Ahí es que está nuestro problema de esclavitud. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí permanece para siempre en la casa. Así que si el hijo nos hace libres, ustedes y yo seremos verdaderamente libres. Amén. Jesús le dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar. Jesús le dijo, entonces, ¿por qué? Porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Yo hablo de lo que he visto con mi padre. Ustedes hacen y dicen lo que oyeron de su padre. El Señor aquí en este contexto lo que le está diciendo a ellos es, yo sigo a mi padre, yo escucho a mi padre, he visto a mi padre, hago la voluntad de mi padre. Y ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús le dice, no, un momentito, mi querido hermano. De ninguna manera Jehová puede ser su padre. Abraham puede ser su padre. Si ustedes fueran hijos de Abraham, hagan las obras que hizo Abraham. Pero ahora me quieren matar. ¿Por qué? Porque le he dicho la verdad acerca de Dios mi Padre y de mí. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes lo hacen. Ustedes quieren hacer esa obra. Ustedes hacen la obra de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre. Esta gente eran duros. Esos fariseos era una secta difícil. Nosotros tenemos un padre. Y es cuando Jesús le dice, si Dios fuera su padre, me amaran, me amaréis, como dice la Reina Valera. Porque yo salí de Dios, vine de Él y no he venido por mi propia cuenta, por mi propia iniciativa, sino que Él, Padre, fue quien me envió. Y Jesús como que se pregunta, ¿y por qué que esta gente no me entiende? ¿Por qué no entienden lo que digo, lo que se está preguntando el Señor? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Y en el Nuevo Testamento se nos dice claramente que por la naturaleza somos hijos de la ira. Ya se lo dije en Efesios capítulo 2:3, se lo vuelvo a leer. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos de naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Amén, hermano. Somos hijos de la desobediencia por naturaleza. Somos hijos del enemigo, del diablo, de Satanás. Nunca somos por naturaleza hijos de Dios. Y de la única manera, óyelo bien, seguidor de Cristo,
en que podamos convertirnos en hijos de Dios es por lo que el Señor dice aquí en este versículo 42 del texto que estamos leyendo hoy, de capítulo 8. Entonces Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él fue el que me envió. Lo que estos judíos no entendían es que si estuvieran siguiendo al Padre, me escucharían a mí, dice el Señor. No buscarían matarme, porque no pueden oír mi palabra. Recordemos lo que el Señor dice un poquito más adelante: todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y ahora le voy a decir algo que esto es muy importante, que Jorge lo apuntala aquí en la clase y cuando predica. Antes que alguien escuche a Cristo y a su palabra, Dios tiene que capacitarlo. Ningún inconverso puede escuchar a Dios para que lo puedan escuchar. Cada vez que los domingos yo estoy aquí, en intimidad y tranquilo, a veces con Daisy al lado, y escucho la palabra predicada, digo en mi mente, en mi interior: el que tenga oído para oír, que oiga lo que dice el Señor a la iglesia. ¿Y sabemos por qué pienso de esa manera? Porque sabemos que no todos tienen oído para oír lo que dice el Señor en su palabra. Y les digo que se ve como parte del juicio de Dios, que Dios da a la persona pecadora, al pecador. Dios le tapa los oídos, también le pone escama en los ojos, para que no vean, como dice el texto más allá, y se lo voy a leer. Dice Mateo capítulo 13, versículos 13 y 14. Por eso les hablo por parábola. Eso es Jesús explicándole a los discípulos, pero a las otras gentes, sobre todo a los fariseos y a los judíos que no creen en Él. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. ¿Qué dijo Isaías? De oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no me percibiréis. Es decir, que aunque lo vean, no ven a Dios en la persona de Cristo. Y le digo, seguidor de Cristo, que solo Dios, en su infinita misericordia y gracia, cuando se inclina para eliminar esos obstáculos, para escuchar y quitar las escamas de los ojos, y nos deja ver su consejo, es cuando luego vemos y podemos escuchar. A eso es que se refiere el apóstol Pablo en una de sus cartas en Corintios, cuando él dice que él fue el que quitó el velo. Él quitó el velo para que nosotros pudiéramos verlo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. No voy a entrar en detalle porque no puedo buscar todos los textos bíblicos, no nos iríamos de aquí. Pero esa es la realidad. Jesús le dijo: no es que no me escuchen, es que no pueden escucharme. ¿Por qué? Porque ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. El Señor aquí le está hablando de sus voluntades, de esas voluntades de libre albedrío, de sus voluntades libres. Y hoy la gente dice que a menos que tu voluntad, óyelo bien, seguidor de Cristo, sea completamente indiferente, sin inclinación hacia la izquierda o la derecha, hacia ninguna orientación, es cuando realmente tú nunca podrás ser libre, ya que es un asunto de gracia. La adopción es un asunto de gracia, de un Dios del monogénesis, el único monogénesis, hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí vemos al único hijo de Dios en una disputa con unos judíos fariseicos que debieran de haberlo fusilado. Sus oponentes, que afirman tener una relación de padre a hijo con Abraham, que afirman tener una relación especial con Dios. Ahora bien, en nuestra cultura se dice que todas las religiones son iguales y que todos tienen y reclaman a Dios como su Padre, pero nuestra cultura cristiana dice que si tú crees en el Dios Padre, no importa si creen Hijo, que es el Hijo de Dios, pero lo que Jesús aquí está diciendo es, oiga bien, que no puede creer en el Padre y al mismo tiempo no creer en el Hijo. Ya que si rechazas al Hijo, está también rechazando al Padre, que fue quien lo envió.
Amén. El Padre lo declaró y lo indicó para ser su único, su monogénesis, el unigénito Hijo de Dios. Lo confirma. ¿Qué dice ese texto de Mateo 17:5? Mientras él hablaba, una voz, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿A él qué? Oír. ¿Por qué no lo oían los fariseos? No podían oírlo, porque ellos eran de su padre el diablo y Jesús era hijo de Dios. Más claro, ni el agua. Así que este asunto, seguidores de Cristo, de que puedes tener al Padre y no al Hijo, se presenta aquí como una aguda discusión y disputa entre Jesucristo y estos líderes fariseos de la época de Jesús. Y si son hijos de Abraham, le dice el Señor, hagan las obras de Abraham. Jesús le está diciendo aquí que hay un principio, oigan bien, hay un principio en las Escrituras que dice que la filiación se mide no solo por la biología, sino que según la enseñanza de Jesús sobre la filiación, es decir, el estar ligado a Jesús, solo se consigue en aquellos que obedecen a Dios, aquellos que obedecen a la palabra de Cristo, aquellos que están a los pies de Cristo. Los que obedecen son los verdaderos hijos de Dios, es decir, si obedeces a Satanás, entonces eres hijo de Satanás, ya que la obediencia aquí se mide por a quien tú estás afiliado. Es así y así es. Entonces les digo que si ese es el caso, y estamos en tiempo, entonces debemos de decir como cristianos que nadie es libre, que el famoso libre albedrío no existe, porque nuestras voluntades no son indiferentes, pues están orientadas hacia pasiones y deseos de hacer la voluntad del maligno de Satanás. Jesús dice aquí, ¿quién hace los deseos de su padre? ¿Quieren hacer los deseos de su padre? Quien hace los deseos de su padre. No es como que el diablo entra y te está obligando a obedecerle. No. No podemos decir en el final de los días que el diablo me obligó a hacer esto o lo otro. No, de ninguna manera. No te obligó a pecar. El Señor dice aquí que eso va mucho más allá. Y dice, tú quieres hacer. Ahí es que está el problema. Nuestra voluntad, nuestro deseo. Tú quieres hacer. Y no es lo mismo a que otro o el diablo te lo obligue a hacerlo. Es una excusa muy tonta, muy vaga, para no decir una cosa indebida. Amén. Simplemente eres cómplice de toda estratagema de Satanás. Voluntario príncipe de todas las estrategias de Satanás. Es decir, Satanás es un asesino del principio. No se ha mantenido nunca en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso, padre de mentira. Pero Jesús le dice, porque yo digo la verdad, dice el Señor, me quieren matar, no me creen. Observen el desafío que hace Jesús aquí. Esto es sumamente poderoso. Deli, ¿te gusta la palabra poderoso? Muy poderoso. Jesús le hace un desafío aquí, le plantea y le dice, ¿quién de ustedes me puede aprobar a mí que yo tengo pecado? Tremendo esto aquí. Jesús le está diciendo, ustedes pecan y son esclavos del pecado y voluntariamente hacen los deseos de Satanás su padre. Ahora pruébenme a mí mis pecados, le dice el Señor. Y yo creo que ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí en esta asamblea en esta mañana de hoy, podríamos hacer ese gran desafío de decir, pruébame mis pecados. ¿Por qué? Porque de entrada todos sabemos que somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Pero el Señor no lo es y punto. Eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes pueden ser lo que quieren, pero yo no soy pecador y punto. Nosotros voluntariamente sí somos voluntarios del pecado, pero Jesús no lo es. Y ustedes no me creen porque no son de Dios. Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios. Jesús nos está diciendo aquí, oigan bien, que ellos no le escuchan porque son sordos. No. O porque son retrasados mentales.
Eso no es lo que está diciendo Jesús. No oyen porque no son de Dios y punto y amén. Y le diré que a estas alturas, estos judíos fariseos aquí en este contexto bíblico están reventando, están explotando de la ira, de la rabia. Los judíos le contestan: no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. El Señor le dijo: no, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes son contra mí, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca su gloria y juzgan, pero en verdad les digo que si alguien ha guardado mi palabra, no verán jamás la muerte. Ahí sigue incendiándose más el asunto, porque esta gente era difícil de aterrizar. Entonces los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. Abraham murió y también murieron los profetas, y tú dices que si alguno guarda tu palabra no verá muerte jamás. Oh, pero Jesús, ¿qué tú te estás creyendo? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y esto nos lleva al punto de partida de esta palabra de hoy, y sobre todo en el capítulo 4, donde Jesús está discutiendo, acuérdense, con la mujer samaritana en el pozo, y ella le dice: ¿eres tú mayor que Jacob, que nos dio este pozo? Ahora está diciendo aquí que tú eres mayor que todos los profetas, que eres más grande que Abraham y que Jacob. Ellos ya murieron. Y le preguntan a Jesús: ¿quién te crees tú que tú eres? El Señor le respondió: si yo mismo me glorifico, simplemente me estoy haciendo pasar por alguien más grande y más poderoso que yo, y no es así. Es mi Padre el que me glorifica, y que ustedes dicen que Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo sí le conozco. Y digo que lo conozco, porque si diría que no, sería un mentiroso, como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mis días, y lo vio y se alegró Abraham. Y le dijeron ellos: aún no tiene 50 años y ya viste a Abraham. El Señor le dijo: en verdad le digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Me engrifo, como dice Tres Patines. Antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Tú sabes lo que está diciendo eso aquí? Jesús no está diciendo no antes que Abraham fuera, yo fui. No. Es que yo soy antes que Abraham. Y le voy a decir algo. Cuando el Padre le da estas promesas a Abraham, miles de años antes, de su simiente iba a salir aquel que iba a redimir el mundo, el Mesías, el encarnado. Y ustedes, seguidores de Cristo, ni yo tampoco sabemos, oiga bien, el grado de capacidad o inteligencia o de entendimiento que podía tener Abraham acerca del contenido de esta poderosa promesa. Pero hay algo que tienes que tener tú, como lo tuvo Abraham, seguidor de Cristo. Abraham creyó en las promesas de Dios. Y una de las cosas que nos falta a nosotros en el día a día, como cristianos, cuando tenemos dificultades y problemas, es que no creemos en las promesas del Señor. Y tenemos que apuntalar nuestra creencia, nuestro conocimiento bíblico en las promesas del Señor. Pero Abraham creyó en la promesa de Dios, y por eso que fue justificado. Su fe le fue contada por justicia. Ese Abraham a quien ustedes tienen como padre, Dios le estaba hablando sobre mí, le dice el Señor. Por eso, cuando mi padre le habló a Abraham, éste se regocijó de mí. Y ustedes no pueden ser hijos de Abraham y oponerse a mí y quererme matar. Porque Abraham se sintió feliz al ver mis días. Jesús está diciendo aquí que en la revelación inicial que Dios le da a Abraham, Abraham pudo ver las promesas desde lejos, se deleitó en ellas y ha sido una gran bendición. Faltando 5 minutos, reflexión final. Puede venir la Leria a poner la alabanza. Miren, seguidores de Cristo,
ahora que las promesas de Dios están siendo cumplidas, porque siguen cumpliéndose, no solamente con la aparición de Jesús como Dios vivo, sino que se siguen cumpliendo. Digo que la aparición de Jesús como el Dios encarnado, ¿verdad? Que existió antes que Abraham. Antes que Abraham fuera, ya estaba Jesús. Él era antes de toda la creación. El que es el Logo eterno, que se encarnó en la forma y en el nombre de Jesús. El que viene del seno del Padre. El monogénito y el unigénito Hijo del Padre. Nosotros somos hijos por adopción. Es el que está hablando Juan aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan 1:3? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y se me ocurre ahora mismo, Dios me pone en mi espíritu buscar este texto de Colosenses para que ustedes vean con más poder lo que yo estoy diciendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es lo que Jesús está diciendo aquí a estos judíos fariseicos. Le está diciendo: yo soy el Dios preexistente. Por eso digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Esto es lo que el Señor le está diciendo a estos judíos ortodoxos, de que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Tú sabes lo que quiere decir yo soy desde el punto de vista teológico? Ego en mí. Es que yo soy Dios, el único que puede decir que es Dios. Yo soy Dios todopoderoso, creador de la tierra y de todo. Yo soy el ego. O sea, ese es mi ego. Yo soy. Yo soy. Y es cuando estos judíos tercos comprendieron finalmente el significado de lo que Jesús le estaba hablando a ellos. Amén, hermano. Sin duda esta es una declaración no solamente poderosa, pura y a la vez sin adorno que hiciera Jesús en tu meditario, sino la más poderosa de todos los yo soy que están escritos en las Escrituras. Sin quizá el más poderoso yo soy, como Él le dijo a Moisés en la zarza: yo soy el que soy, como quien dice, este es el que te va a mandar Faraón para que tú saques a mi pueblo oprimido de 400 años de esclavitud. Es que yo soy el que soy. Ego en mí, el más poderoso de todos. La importante declaración más poderosa que para la audiencia de estos judíos y fariseicos judíos, no pasó desapercibida, porque tomaron piedra para tratar de tirársela, de matarlo, y Jesús se lo ocultó finalmente. Pudo irse en medio de ellos. No pudieron quitarle la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque es que cuando le iban a quitar la vida fue un acuerdo entre su padre y él. No era la espada y la crucifixión, es que fue un acuerdo. Y eso fue preparado entre el Padre y el Hijo, el día y la hora que Él iba a ir. Por eso tampoco hoy sabemos el día y la hora que Él va a retornar. Esas son sazones que le pertenecen solamente a la potestad de nuestro Padre que está en el cielo. Amén, hermanos. No pudieron matarlo, no quisieron escuchar su reclamo, un reclamo de su deidad. El eterno Dios que viene a este mundo como la puerta. Él viene como la luz del mundo. Él viene como el camino, la verdad y la vida. Él viene como el buen pastor, y es aquel que antes que Abraham naciera ya estaba entre nosotros derramando su gracia y su amor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Despido esta palabra de hoy con esto. Él era antes de la fundación del mundo. Todas las cosas en Él, por Él, fueron hechas. Sin Él nada de lo que hay fue hecho. Y ante todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por su amor infinito.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de esa misericordia, de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un fuerte aplauso al Señor. Súbelo, súbelo. La saqueciste. Por eso es el sentido de la alabanza. Ahora. Síguelo, síguelo. Déjame, yo no he terminado, yo voy a orar. Síguelo, manténlo. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer en esta hermosa mañana. Gracias, Señor. No lo quites, déjalo. Gracias, Señor, porque tu unción ha estado aquí sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque con ese poder infinito que el Padre decidió enviarte para nuestro rescate, es el mismo poder que por medio de las promesas que le hiciste a Abraham, nosotros las recibimos en obediencia. Porque si no somos obedientes, no podemos ser en adopción hijos tuyos, Señor. Tú eres el unigénito y el monogénito Hijo de Dios. Y por medio de ti tumbaste el velo para nosotros podernos acercar al Señor. No hay otra forma. No hay forma de que podamos llegar al Señor si no es a través de ti. Tú eres nuestro gran intercesor, nuestro gran médico, nuestro gran ayudador. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Oh, gloria a Dios, se manifiesta tu presencia aquí en nosotros, Señor. Te damos gracias. Tú dijiste que no nos iba a dejar solo, que tu Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Y así lo hemos sentido en esta mañana de hoy, Señor, por medio de predicar esta poderosa palabra. Gloria a ti, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. El gran yo soy. El único Hijo de Dios. El único que es digno de adoración, de alabanza y de gloria. Jesucristo, el Hijo de Dios.